Ok, damos la bienvenida a las redes sociales y empezamos esta serie. Es una serie que empieza el día de hoy y vamos a comenzar con la carta de segunda de Pedro, y el título de esta conferencia es simplemente la introducción a la carta de segunda de Pedro. Hoy vamos a estar en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Con eso nos vamos a entretener dentro también de dar toda la explicación de esta introducción. Algunos teólogos a esta carta, le llaman el testamento de Pedro, porque fue la última carta que escribió y de ahí se muere. Entonces fue su última carta que escribe, y en 2 de Pedro 1:14, ya lo tienen, 2 de Pedro 1:14, dice: sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, aquí Dios le dijo a Pedro: te vas a morir, escribe esta carta. Y empieza la carta con ese fragmento, ¿verdad? En los primeros versículos empieza a decir, él sabe, dice Dios, tengo que abandonar el cuerpo, ya me voy a morir, ¿verdad? Dios a los maduros, Dios no le dice a personas inmaduras cuando han de morir, solamente Dios le dice a personas maduras. Y no nada más, no, claro, no siempre. Y también Dios puede decirle, si tú eres una persona madura, también te puede revelar la muerte de otras personas, incluso de algunos hermanos. Dios te lo puede revelar cuando eres maduro. Pues imagínate si eres inmaduro y Dios te dice: te mueres mañana. ¡Ay! Te mueres antes, te va a dar un infarto, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Entonces debe ser una persona madura que Dios le va a decir que, ¿verdad? Y no va a correr, no, va a estar en paz, él sabe, ¿verdad? Dijo Pablo que para mí el morir es ganancia, y el vivir, pues quédate a predicar. Ya nos vamos. Este mundo está dando muestras de una descomposición. Si le pudiéramos poner una enfermedad a este mundo, pues tendría que ser un cáncer, un SIDA, herpes, ¿verdad? Ébola, todo junto en una persona, que es el mundo. O sea, este mundo está muriendo delante de nuestros ojos. Ok, ¿cómo murió Pedro? Pedro murió, no lo dice la Biblia cómo murió. Hay escritos alternos a la Biblia que dicen que fue crucificado de cabeza, ¿verdad? Que le dijeron: vas a morir en la cruz, porque los romanos así acostumbraban a matar en la cruz, ¿verdad? Los ponían en la cruz y los crucificaban. Era su muerte, su forma de tormento favorito. Y entonces él pidió, dice: oye, pues yo no quiero ser crucificado como mi Señor, yo quiero morir en la cruz, pero a mí cláveme de cabeza. Y eso es lo más probable que haya sucedido, ¿verdad? Que no haya ni siquiera ser digno haber muerto como nuestro Señor Jesucristo. Y que sí, está muy claro que aquí en esta carta él habla no de la prosperidad económica, no habla de verdad del potencial humano que nosotros tenemos, ni la grandeza, ni hacer los milagros y levantar muertos y orar por inválidos y orar por, claro que todas esas cosas, muchas de esas cosas nosotros podemos hacer, y si Dios nos los permite. Pero el apóstol Pablo se aboca en su última carta, él se imaginó con su pluma: Pedro, tienes que morir. Y dice: bueno, pues ¿qué escribo de Tim Marín, de Doping? No, él sabía perfectamente que tenía que escribir de los falsos maestros, de las herejías que se iban a introducir a la iglesia, de lo que desde ese momento que iba a introducirse. Y Dios le da esa revelación y empieza a escribir una de las cartas más majestuosas que hay en la Biblia, que hable de los falsos maestros. Pablo también tuvo este tipo de revelación en una forma similar a la de Pedro. Miren, vamos a Hechos 20, en el libro de Hechos 20, 28. Hechos 20, 28, y si no lo buscas rápido, está aquí en las pantallas. Bueno, ahorita está un poco lenta ahí está, dele muy bien.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. O sea, aquí Pablo, ¿verdad? Otro apóstol Pedro, este es el apóstol Pablo, dijo, está hablándole ahí a los líderes de una congregación y le dice, mira que Dios te ha puesto para cuidar la iglesia. Y ese es el mismo consejo que Dios le pone a los maestros y a los que tienen grupos de estudios. A ti, varón que estás aquí, Dios te dice que Dios te puso en tu casa para cuidar tu rebaño, tu esposa y tus hijos. Y si no hay esposo, estás tú, mujer. Estás tú para cuidar a tus hijos, para enseñarles las herejías que están viviéndose hoy en día. Hay tantísimas herejías que de veras que esto es una cosa sumamente peligrosa, pero esto no es cosa nueva. Ya lo había dicho Pablo, ya lo había dicho Pedro, y cuántos otros habíamos oído de estas cosas, ¿no? Y ahora pues lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, o sea, el apóstol Pablo también dice, yo sé que después de que me lleve el payaso, no, ¿verdad? No. De que me cargue el payaso, que se muera, ¿no? Que cuelgue los tenis, que tire la toalla, como quieras decirle. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Lobos rapaces, le llamó Pablo. Y de vosotros mismos, ¿de dónde? De nosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su sangre, que tiene poder para sobreedificar y darnos herencia con todos los santificados. O sea, Dios dice que la palabra, esta palabra y esta Biblia que tú tienes es suficiente para sobreedificarte, construirte y hacerte perfecto, igual que con todos los santos que ya se murieron. Esto tiene el poder sobrenatural que tú no te imaginas, pero hasta que lo lees, hasta que lo estudias y que lo lees con pasión y que dices, yo quiero ser semejante a Pedro, ser semejante a Pablo, ser semejante a Abraham. Y cuando tú estás deseando ese, Dios infunde un poder sobrenatural en nosotros, ¿verdad? Y creces en el Espíritu, y dice la Biblia que somos llenos de la presencia de Dios y eres un gigante de fe. Y no eres un enano espiritual. ¿Quién es un enano espiritual? El que dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y no sé, ¿quién sabe? Y ahora voy a orar por el pastor, y claro que oramos por ti. Y yo me encanta orar por las personas. Pero si tú no tienes ¿a dónde vas? Si tú no sabes qué es lo que va a suceder mañana, si tú no sabes con certeza y estás esperando las cosas que van a suceder mañana, en 1 año, en 2 años, si tú no tienes, es porque a ti no te ha amanecido. Es porque dice la Biblia que no tienes la luz de Jesucristo. Un cristiano está convencido de quién es y a dónde va. El mundo es la pregunta que hace todo el tiempo. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Y venimos del chango, y venimos de Chita, y venimos ¿verdad? El mundo se creó por un choque de galaxias, una explosión, y la explosión cósmica, y ahora ya nacimos nosotros, ¿verdad? Y venimos de los peces y ¿verdad? Eso es pura locura. A esos hay que preguntarles, a esos que venimos de la evolución, hay que preguntarle, y de que venimos de la explosión, y que de el Big Bang y todas esas cosas. Y la materia no produce pensamiento. Una piedra es incapaz de pensar. Un perro, un gato, tiene capacidad de pensamiento. Razona en ciertas cosas pequeñas, no como un humano. Pero una piedra es imposible de pensar. ¿Y quién le puso el pensamiento a los animales? Si es que venimos de los animales. ¿Quién les puso pensar? ¿Por qué piensas en la mañana? ¿Por qué se te va el avión pensando? Y a una piedra no se le va el avión. El agua no piensa. La materia
no piensa. Solamente la materia viva pensamos. Eso nos hace diferentes de la materia orgánica que somos nosotros, o de la materia física sin vida. Ok, entonces, y hoy en día, ¿verdad?, está sucediendo tantas cosas en las iglesias y no se predica de los falsos maestros. No se predica, y yo la traigo contra ellos. A mí me gusta agarrarlos a bibliazos y se sientan por ahí atrás y me gusta darles, ¿verdad? Y me los agarro en los grupos de varones. Unos se convencen, unos se arrepienten y están aquí ya sentados entre nosotros, y algunos de ellos ya son maestros. Pero los falsos maestros están en contra de Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad. Y una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, y si se pone a predicar la Biblia, va a ser un hereje, va a ser un falso, y va a enseñar cosas que no dice la Biblia. Y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos. Aún un buen hermano noble y que no tiene buen conocimiento, dijo Pablo, le dijo a Timoteo, cuando levantes hermanos, no los levantes que no sean maduros, sino que no sean inmaduros, más bien que sean maduros, para que no se envanezcan y Satanás no los tiente. Es peligrosísimo que una persona se ponga a predicar la Biblia sin conocerla. Y hoy en las iglesias se predica y la gente sentada y amén, sí, amén. ¿Y sabes qué está pasando con esas personas que están oyendo las herejías de estos sinvergüenzas que están predicando en contra de la sana doctrina? Están sentados y tú decías, bueno, es que, me decía uno, es que yo estoy oyendo a los judaizantes, pero mira, todo está muy bien, excepto pues nada más que te dicen que te tienes que circuncidar. Y con el poquito veneno que tiene una serpiente, te puede infectar como no tienes idea. Yo te pregunto, ¿tú agarrarías un vaso de agua? El otro día hice ese experimento ahí en el grupo de varones y me llevé un vaso de agua así limpio, lo serví de una botella, así abrí la botella delante de ellos y agarré una jeringa y le saqué del juguito que cae del camión de basura, le saqué así el juguito, ¿cómo se llama? Líquido lixiviador, ¿sí sabían? Ese líquido, cuando cae al piso, carcome aún el concreto. No sé si lo has visto. Y le eché así, digo, este es líquido lixiviador que trae el fragmento de toda la basura, del camión de basura. Y dije, ¿qué les parece? Una gotita. Y le revolví. Y digo, a ver quién se la toma. Y dice, no, pues nadie. Y digo, a ver, tómensela. Y le pusimos ahí 100 pesos y 200 y nadie quiso. ¿Tú lo tomarías? ¿Y por qué aceptamos la falsa doctrina? ¿Por qué le aplaudes a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, que son herejes? ¿Por qué? ¿Por qué? Que van en contra totalmente de... Ay, ¿cómo no sabía? Pues ahorita ya lo sabes. ¿Y por qué hemos de estar simpatizando? Y luego llegan los hermanos, ay, mira esa congregación, pues ahí está fulano, pues debe ser de sana doctrina, porque él es un maestro. Y tú estás tropezando a los demás, porque los demás piensan que tú estás en una congregación de sana doctrina. Cuando tú tienes tantos años en el Evangelio y no eres capaz de darte cuenta que es una sana doctrina y que es una buena doctrina, y si el que estás oyendo es un falso maestro o no lo es. Ok, el peligro de esto, quiero acabar este comentario, el peligro de esto es que va a destruir tarde que temprano a las iglesias. Siempre va a terminar destruyendo a las congregaciones. He conocido muchas iglesias. Y tú conocías esas congregaciones, ¿verdad? Inmensas, por todo el mundo ha habido congregaciones, ¿verdad? Y de nuestros días y de las épocas de hace 1000 años, hace 200 años, hace 300 años. Y cuántas iglesias y congregaciones cristianas
cristianas donde se predicaba la Biblia en los púlpitos, dejaron la Biblia y empiezan a predicar herejías. ¿Dónde empezaron? ¿De un día para otro? No. Empezaron poco a poco. Y no hubo, de todos los congregantes, no hubo uno que se levantara y dijera, eso es una herejía. Se van apachurrando, 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 apachurrando y apachurrando. Se van como carcomiendo, se van como, ¿verdad?, durmiendo, y son hermanos que dejaron la Biblia, dejaron de estudiarla, se sientan, si se sientan, oyen, si oyen, pero ya no razonan. Y ha entrado en ellos, la Biblia le dice que es un espíritu de religiosidad. Es un espíritu religioso, donde ellos no pueden ver la Biblia y aunque la tengan, no la pueden discernir. La pueden leer y pueden escuchar, pero no lo entienden. Para ellos lo mismo es aquella religión que aquella. Y todas las religiones llevan a Roma. Eso te enseñaron. Y no es cierto, todos los caminos no llevan a Roma. Esta costera, Miguel Alemán, que es hermosa, no lleva a Roma. ¿O sí? Entonces no todas las religiones te llevan a Dios. Como no todos los caminos llevan a Roma, tampoco todos los caminos llevan a Dios. Hay caminos que parecen derechos, pero dice la Biblia que para el hombre son derechos, pero para Dios son caminos torcidos. Cuídate donde estés tú estudiando y quién sea tu maestro. Es que yo me disipulo por internet y es que yo voy a aquello. Y yo, cuídate porque tú puedes ser tropezado, puedes ser contaminado. Y este es el último de los espíritus que va a venir y va a dominar este mundo. Las doctrinas, y lo estamos viendo por todos lados. Nunca había habido tantas religiones y tantos movimientos como el que los hay en estos días. Ok, la fecha que escribió esta carta, según los libros, como es la tradición, según libros paralelos, como lo decía, Pedro debió haber muerto en manos de Nerón. ¿Se acuerdan que Nerón era un asesinazo, verdad, de cristianos? No le pongas a tu perro Nerón, pobrecito perro. ¿Sí? Nerón era un asesino sin piedad de cristianos. Su hobby era matar cristianos. Los incendiaba y en las plazas principales de Roma y agarraba a los cristianos y los subía arriba de un árbol y los prendía y les echaba tiner, gasolina y les prendía para que él pudiera caminar porque era homosexual y caminar con los hombres ahí abajo y un espectáculo maravilloso según ellos y los cristianos quemándose como unas antorchas humanas. Ese era Nerón. Eso hacía Nerón. Él hacía en sus fiestas, traía cristianos y los metía a los lugares y soltaba leones hambrientos y toros y ¿verdad?, con los niños y las mujeres ahí y los agarraban los hombres, los leones, las hienas y destrozaban a personas en vivos, se los comían los animales. Y Nerón se gozaba con eso. Obvio que quería la cabeza de Pedro. Querían la cabeza de Pedro y la obtuvo, Dios se lo dio. Dios se la dio. Y Nerón murió en el año 68 después de Cristo. La fecha probable que esta carta se haya escrito debió haber sido en esa fecha, quizá en el año 67 o 68 después de Cristo, y es cuando se escribe. El que más vivió de los apóstolos fue el apóstol Juan, que fue el que escribió en el año 90 aproximadamente, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Ya todos seguramente estaban muertos. Esta carta pues de segunda de Pedro en los primeros siglos no fue aceptada. Cuando veían la carta y la decía, caray, y verdad, y lo veían los líderes religiosos de aquella época, no. A ver, no, esto no puede ser de Pedro. No, Pedro. Si Pedro es un alma de Dios, es muy dulce. Esta carta pues no. Y no fue aceptada por 300 años. ¿Por qué? Porque es una carta muy dura. Muy dura. Donde Pedro ataca, ¿verdad? De hecho, es la carta más controversial de todas las 66 libros que existen en la Biblia. La carta más controversial
fue en esa época la carta de segunda de Pedro. No la aceptaban. ¿Por qué? Y eso no es de Dios, son herejías. Y no fue aceptada dentro del canon bíblico hasta en los primeros siglos. En el primer siglo, en el siglo segundo tampoco fue aceptada, y fue, lo repito, la más atacada, seguramente por el contenido, porque los maestros herejes decían: ah, caray, esta carta me ataca. Tú nunca vas a oír a un falso agarrar la carta de segunda de Pedro. La odian. Bueno, he oído a unos sinvergüenzas que, donde dice Proverbios capítulo 30, donde dice en la oración, dice: Señor, no me des más, ni tampoco me des menos, para que no te maldiga, ni me des más para que no yo me ensoberbezca, ¿verdad?, y me haga prepotente, me haga soberbio. Señor, quiero que me des solamente lo que necesito. Y he oído a pastores de la prosperidad, pastores alemán, no pastores cristianos, pastores alemán, que dicen: esto no existe, alguien lo agregó a la Biblia. O sea, ellos dicen que sí es de la Biblia y que no es de la Biblia. Lo mismo en la época de Pedro. Lo mismo es lo que está sucediendo. Y hasta que fue aceptada por los primeros padres de la iglesia, Orígenes y Eusebio, en el tercer siglo, hasta el tercer siglo, esta Biblia fue incluida en el canon bíblico. Esta carta de segunda de Pedro tiene un alto precio en la historia. Costó la vida de muchas personas, para empezar la vida de Pedro, y hoy nosotros podemos abrir esta carta y leerla con toda facilidad. Lo puedes abrir en tu casa, y esto que fue tan atacada revive en ti la idea de estudiarla, la idea de comprender qué es lo que está pasando. Esta carta de segunda de Pedro, esto que está escrito aquí y que vamos a estar leyendo en varias semanas, ¿verdad? Nos vamos a ir ahí un largo tiempo, quizá algunas 10 conferencias, algo así, y vamos a estarlo estudiando poco a poco, y te vas a dar cuenta de algo que tú quizá nunca habías visto, de cosas que para ti habían sido: caray, yo nunca había oído eso. ¿Sabes por qué? Porque no estudias la Biblia. Y aún aunque la estudies, ¿verdad?, vamos a encontrar cosas maravillosas juntos para que nosotros podamos entender el valor y la oposición que esta carta tenía para ser incluida en el canon bíblico. Esta carta de segunda de Pedro es, ¿verdad?, es tan elocuente, tan certera, tan impresionante, que junto con la carta de Judas, las cartas que hablan más de los falsos pastores, falsos maestros y falsos apóstoles, es la carta entre Judas y segunda de Pedro. Son las cartas de excelencia que atacan más y desenmascaran y hacen trizas las enseñanzas de estos falsos maestros. Y esta carta de segunda de Pedro se centra en las vidas inmorales que todos estos falsos tienen. Repito, vidas inmorales, número uno. Y la otra, las destrucciones, las herejías destructoras. Y tercera, que les gusta la lana. Hay de estos pastores que, de verdad, que no quiero acabármelos con sus nombres, porque el apóstol Pablo también balconeaba. El apóstol Pablo decía que cuídate, le dijo a Timoteo, cuídate de Alejandro el Caldero. O sea, sí balconeaban a estos. Bueno, claro que no los vamos a estar balconeando toda la vida, vamos a seguir predicando la palabra de Dios, y esos que sean lo que sean, Dios lo permite, sí, pero también Dios permite a los herejes y a las falsas doctrinas para que tú escojas. Aquí dice en Deuteronomio 28, yo pongo la maldición y la bendición. Escoge, hijo mío, la que tú quieras. ¿Cómo vas a escoger si no sabes? Tú tienes que ser un maestro de la Biblia, tienes que enseñar y decir: caray, este es un falso, como lo estábamos viendo en el estudio. El pastor lo dice, y mira, califica dentro de esos falsos.
y nosotros podamos verlo por el estudio de la palabra. Pedro lo hizo para exhibirlos, para destrozarlos, para estorbarles. Tenemos que estorbarles. Y si tú no eres estorbo y tú conoces a uno y no eres estorbo, y si no eres estorbo, es el que no está conmigo, el que no es conmigo, en contra de mí es. O sea, ¿somos aliados de Dios o estamos en contra de Dios? Solamente hay dos terrenos. ¿En dónde estás tú? En contra, y el que no recoge conmigo, dice la Biblia, desparrama. Y tú dices, no, yo no hago, nada más me mantengo. ¿Sabes qué? El que tanto peca, el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Ok, vamos pues al fragmento de la avaricia. Vamos aquí en 2 Pedro 2:1. Dice, lo estamos leyendo superficialmente, es a manera de introducción, ¿no? Pero hubo también profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, fíjate bien, dice que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente doctrinas. ¿Cuáles son esas doctrinas? Las vamos a estar viendo más adelante. Cómo ellos pueden introducir una doctrina, ¿verdad? Y esas doctrinas inmediatamente apelan al ego. ¡Ay, sí! ¿Se acuerdan del engaño de Satanás en el Edén? ¿Qué le dijo? Satanás no inventa mentiras. Satanás no te saca nuevas artimañas. No lo hace. No puede, gracias a Dios. No puede, porque si Satanás sacara nuevos engaños, pues ¿dónde estaríamos? Entonces tendríamos que agregarles más Biblias a la Biblia, porque si Satanás sacara nuevas estrategias, entonces tendríamos que agregarle fragmentos y versículos a la Biblia para podernos defender de esas herejías nuevas que saca Satanás. Gracias a Dios, nosotros sabemos cómo trabaja Satanás. Y una forma muy astuta de Satanás de trabajar a través de sus falsos maestros y falsos apóstoles es apelar a nuestro ego. Repito, ¿se acuerdan en el Edén? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Cuando le dijo, ese es el fruto prohibido, y dice Dios que no debes de comer de ese. Y dice, y se ve codiciable, se ve rico. Y dice, sí, pero no sabe Dios que el día que lo comas serás como Dios. Y le volteó a ver a Eva, dice, ¿cómo? Sí, que vas a ser como Dios. ¿Cómo es ser como Dios? Tener el poder de Dios, tener la grandeza de Dios, tener el dinero de Dios. Y nosotros, dice la Biblia, que siervos inútiles somos. Esa es la calificación que Dios nos da a nosotros. Siervos inútiles. Nunca, ni un humano va a tener el poder de Dios. Nunca, jamás. Y esos falsos maestros siempre están presumiendo sobre toda su congregación que ellos tienen un poder sobrenatural. ¿Te acuerdas cuando Cacho Luna aventó la Biblia? ¿Por qué? Porque estaba diciendo que él tiene un poder que ninguno de los que están en su iglesia lo tiene. A ver, tiró la Biblia. A ver, pásale, tú fulanito, y los primeros, y el de la alabanza. Y ni uno pasó que les estaba demostrando que él es Juan Camané, que él es el ungidazo de los ungidos de allá. Entonces, cuando tú ves esas cosas, y la gente, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, qué bárbaro, es un hereje. Es un falso. ¿Por qué? Porque está disponiendo de la grandeza de Dios y que no es Dios el que está con él, es el mismísimo Satanás. Tenemos que abrir los ojos. Es momento de abrir nuestros ojos. A mí me gustaba mucho Cash Luna. Cuando lo veía yo empezaba mi vida cristiana, decía, wow. Y cuando empecé a leer la Biblia dije, caray, y empecé, dije, y empecé a ver y a estudiarlo y a filtrarlo por la Biblia. Ese es un filtro. Así como el filtro de aire de tu carro y el filtro de la gasolina, este es un filtro. Y las mujeres, el sedazo para colarlo, no sé qué haces ahí en tu casa. Y esto
Sí, porque yo la cocina no la hallo. Y entonces, esto es un filtro. Este es un filtro. Lo echas al filtro y si pasa, es de Dios. Y si no pasa, es basura. ¿Se oye bonito? Pues sí. La pregunta es, ¿te cambia? ¿Te cambia? ¿Lo que te están predicando te cambia? ¿Te hace mejor humano? ¿Te hace mejor marido? ¿O simplemente estás esperando el dinero? Si quieres dinero, vete a hacer brujería con los pares de sufrir, que te van a pedir tu casa y tu carro. Eso es lo que están haciendo. ¿Cómo te das cuenta que el pare de sufrir sin tener Biblia hace lo mismo que muchos herejes? Lo mismito, sacarle dinero a la iglesia. Y trae todo tu dinero. Y aquí vamos a poner un bote. Y aquí trae tu dinero y vas a ver cómo Dios te lo va a multiplicar. Se les multiplica a ellos, pero no a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es el diseño de Dios que nosotros demos así dinero. No es el diseño de Dios. Cuando la Biblia dice claramente en 2 Corintios, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, y no por artimañas de Satanás y de malos maestros que solamente quieren sacar el beneficio. Siempre que dicen, viene un apóstol aquí a Acapulco, y siempre, ¿verdad? Y yo les pregunto, y lo primero que les pregunto, oye, ¿cuánto dinero te pidió? ¿Fuiste? Dice, ¿tú también fuiste? Le digo, no fui. ¿Cuánto dinero diste? Bueno, pues di la entrada. ¿Pagaste la entrada? Sí. Y luego adentro te pidieron. Sí, me pidieron, pero tenía que ofrendar, pues porque el Señor me... Eso no dice la Biblia. ¿Tú te imaginas un curso, una cruzada evangelística de Pedro, Pablo y de Juan, y la entrada a 200 pesos, la entrada a 500 pesos? A ver ahí que la hermana Adi cobre la entrada. Dios nos libre. Dios nos libre. Cuando dijo el apóstol Pablo, de gracia recibí, de gracia damos. Y si tenemos para rentar un salón, lo rentamos. Y si no tenemos para rentar, no lo rentamos. Y si tenemos más dinero para rentar más salones aquí entre semana, lo hacemos. Y si no lo tenemos, pues simplemente Dios no lo quiere. ¿De qué te preocupas? Si tenemos para comprar un edificio, ¿verdad? Que venga un hermano, oye, voy a ofrendar para comprar un edificio, amén, lo compramos. Y si no tenemos para comprarlo, pues no lo compramos. La cobija hasta donde alcance. Y eso es tan difícil entenderlo, porque venimos de un mundo que el mundo nos enseña a gastar aún lo que no tienes, ¿no es verdad? Y eso lo queremos introducir a la iglesia. Y lo queremos introducir a la iglesia. Oye, pues que se haga. Pero aquí no es que se haga. Oye, vamos a cooperar. Nada, aquí no se piden cooperaciones. Aquí no es el club social donde se piden cooperación. No, aquí es la iglesia y solamente hacemos un pequeño devocional para los diezmos, recogemos diezmos y cada quien da como propone en su corazón. Ojo, oye, ¿yo puedo dar un peso? ¿Ganaste 10 pesos a la semana? ¿Para que des un peso? Si ganaste 10 pesos a la semana, está bien que des un peso. Porque en el Antiguo Testamento estaba el 10%. Y ahora Dios dice, ya no está bajo la ley. Ahora, ¿cuánto vas a dar? Yo di mi vida por ti. Y una persona que da el 10% está viviendo en la ley. De aquí en adelante nosotros damos, pero hay un antecedente, el 10%. Ok, seguimos aquí en el versículo 3, dice 2 Pedro 2, ¿verdad? Muchos seguirán su disolución por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas congregaciones cristianas, y me reservo el nombre, aquí en Acapulco, en la Ciudad de México y por muchos lugares, ¿verdad? No se predica la palabra de Dios. Y dice el versículo 3, y por avaricia harán mercader de vosotros. Por avaricia. Subráyalo en tu Biblia, por avaricia harán de vosotros mercader con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación
no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Quieres, verdad? Y te dicen, les gustan mucho esas frases. ¿Quieres que Dios te bendiga? Demuéstrale a Dios que lo amas. Dale, a ver cuánto le vas a dar para que Dios cuánto te va a dar. Oye, ¿y si no tienes para dar? ¿Y si no tienes para dar qué? Una mujer falsa dice, aquí se formen los de 500 y aquí los de 200 y acá los de 1000, ¿verdad? Y luego agarró el billete y dijo, este dinero me está hablando, que hay hermanos aquí que no han dado. Ay, ¿sí? ¿Y sabes qué es eso? ¡Wow! Le habla el dinero. Falsos evangelistas, falsos, nada tiene que ver con la Biblia. Si tú no estudias la palabra de Dios, puedes ser engañado. Nadie te salva. Si tú no estudias la palabra de Dios con todo tu corazón, y si tú no estás en un estudio de Biblia, y no nada más los domingos, sino también entre semana, tú estás en un peligro de ser arrastrado por una falsa doctrina. Dios ha sido misericordioso contigo. Dios simplemente ha sido misericordioso. Y no te han arrancado de esta congregación por la misericordia del Señor. Cuando venga Satanás y sepa que no traes nada en las bolsas y viene Satanás y dice, oye, ¿quieres dinero? Sí, vamos allá en aquella congregación, vas a estar bien bendecido. Y te arrastraron. Te fueron. Oye, pero yo podría discernir. Muchas personas dicen, pero yo puedo discernir la mala doctrina. No. Porque la Biblia dice que muchos van a ser engañados por la comezón del oír. Y en ese momento se quedan. ¿Por qué? Porque Dios dijo que la fe venía por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, hay personas que predican y al predicar, su predicación cautiva. Salen demonios de sus lenguas, salen demonios disparados a los corazones de los escuchas, salen demonios y quedan hechizados, como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 1, que esas personas, les dijo a esa iglesia, Pablo dice, ¿quién os hechizó? Habiendo venido de la gracia, vuelves a la ley. Y esa palabra hechizó es hipnotizó. Se quedan así. Y ven un milagro sobrenatural. Y dicen, miren lo que el poder de Dios hace en esta iglesia. Hace aquí, no sé allá. Allá no hay milagros, aquí sí hay milagros. Ven para que veas tu milagro. Ven a la noche de gloria. Ven a los jueves de milagros. Ven a los martes de milagros. Ya todos los días hay milagros, ¿verdad? Y entonces ven esas cosas y queda la gente perpleja, queda hipnotizada totalmente, pero no está Dios en esos milagros. ¿Cómo saber que Dios está en esos milagros? Cuando la vida, vuelvo a repetir, cuando tu vida está siendo transformada. Si eres el mismo grosero, si eres el mismo ladrón, si eres el mismo delincuente, si sigues teniendo un amante y una doble vida, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Por qué mientes? Si no hay cambio en tu vida. Y vamos aquí al versículo 13, aquí también el capítulo 2, y aquí habla de sus vidas inmorales, de estos falsos. Recibirán el galardón de la injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Esos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Les encanta los pecados sexuales. Les fascina meterse con
las hermanas o los hermanos de la iglesia. No van por otros. En sus congregaciones los tienen. Véngase, hermanita, voy a darle consejería a usted solita, véngase para acá. Y le dan consejería a las mujeres solas. Cuando en esta iglesia, en esta congregación, se prohíbe que los hombres den consejerías a mujeres. Y se prohíbe también viceversa. Aquí la consejería es hombre con hombre y mujer con mujer. Yo le digo a mi esposa, no me platiques los problemas sexuales de las hermanas. Como yo tampoco te platico los problemas sexuales de los hermanos. Eso me lo quedo yo y eso te lo quedas tú. No lo platicamos. ¿Por qué? Porque es un demonio. ¿Me puede contaminar? ¿O a ella la puede contaminar? Porque yo he de platicar los problemas sexuales de los hermanos y ella me va a platicar también eso. Entonces, imagínate. Y ahí viene la hermana, aquella, ¿verdad? Ahí viene el hermanito que es pero bien. No. ¿Verdad? Esas cosas, dijo el apóstol Pablo, esas cosas aún entre vosotros no se hablen. No se hablen entre nosotros. Tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque despierta el morbo. ¿Cómo le hacen los curas? ¿Te imaginas? ¿Cómo le hacen los curas para cuando van a una confesión? ¿Cómo le hacen? Oiga, señor cura, fíjese que me fui con mi novio así, asado. El pobre cura, pues, se enloquece, se azota contra la pared y luego le da por meterse con los niños. ¿Por qué? Por su pecado de inmoralidad. Todo esto está escrito en la Biblia. Todo esto está escrito en la Biblia. ¿Cómo saber que estamos bajo una sana doctrina? Mira, vamos a ver este rasgo importante aquí, 2 Timoteo 4:1. En 2 Timoteo 4:1 dice, ¿cómo saber que estamos bajo una sana doctrina? 2 Timoteo 4:1. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cómo saber que estás bajo una sana doctrina? Está muy fácil este filtro. ¿Cómo saberlo? Aquí está clarísimo. Vamos a leerle y no vamos a profundizar y te vas a dar cuenta de muchas verdades que están aquí en la Biblia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo le está diciendo, te ruego Timoteo, que hagas lo que te he enseñado. Timoteo era Timoteito. El apóstol Pablo había instruido a un hombre que era un fiel y le dice, te encarezco, te ruego, te suplico, me voy a morir, pero tú te vas a quedar al frente. Predica la sana doctrina. Le dice en el versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyes, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Vamos a echarle aquí nada más un poquito de desmenuzarlo. Que prediques la palabra. O sea, hay lugares ahorita, en este domingo, en este lugar, aquí quizá en nuestros alrededores, que hay predicadores que no tienen una Biblia en su mano. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes? No puede ser. Sí puede ser. O que tienen una Biblia y no la abren y con un solo versículo bíblico predican 1 hora o 2 horas. Cuando qué bonito el apóstol Pablo dijo escudriñar. Jesús dijo escudriñar las escrituras porque ellas me dan evidencia de mí. O sea, por todos lados. Si tú no ves a Jesucristo en el Antiguo Testamento, si no lo ves en Génesis, si no lo ves en Levítico, si no lo ves en Éxodo, si no lo ves en el libro de Hechos, estás ciego. Porque Jesús está escrito en tu Biblia. Es un hilo, dijo un pastor que yo admiro, ya murió. Dice, es un hilo que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un hilo rojo de sangre. Y tienes que encontrarlo. Jesucristo está escrito en toda la Biblia. En el desierto, Jesús era la piedra. Jesús era la piedra y iba con ellos, la piedra y la piedra. Ellos caminaban y la piedra. Y camina y la piedra. ¿Y por qué no seguía la piedra? Porque era Jesús. Y lo vemos por todas partes. Y lo vemos exhortando a las iglesias de Apocalipsis. Si nos vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es exhortando a las iglesias de Apocalipsis y les dice, yo soy
el verdadero, el fiel, yo soy Jesús. A las iglesias, de las 7 iglesias que van a permanecer cuando Jesús ve, de las 7 iglesias, 5 están en la lona. Y una muy débil. Y ahí la lleva. De las 7 iglesias, tipo del tiempo que Jesucristo va a venir. Eso también lo vamos a ver. ¿Cómo tú dices, no todas se van a mantener? No es cierto, eso no dice la Biblia. ¿Quién sabe quién te lo enseñó? No todas las iglesias se van a sostener. No todas. Te equivocas. Tienes que esforzarte en buscar, si tú no eres de esta congregación, buscar una sana doctrina. Incluso los que nos están viendo por internet. Tenemos que esforzarnos allá en esa ciudad, orar a Dios, el Señor, y no saben cuántos correos recibimos. Cuando Dios nos bendijo con los aparatos, las cámaras de transmisión, yo dije que íbamos a impactar aquí a nuestro alrededor. Y vamos a impactar allá en Renacimiento, en Atoyá, de este lado en Chilpancingo. No tienes idea. ¿Sabes de dónde vienen los comentarios de personas de otros países? Pastor, el mismo comentario por todas partes. Pastor, no tenemos una iglesia de sana doctrina. No podrían venir a Colombia, no podrían ir a Venezuela, no podrían ir, y siempre están diciendo que en sus lugares no hay sana doctrina. Qué privilegio que nosotros tengamos una sana doctrina. Que es un privilegio. ¿Cuántos no quisieran estar sentados en este lugar? Y nos están viendo por las redes sociales. Dice que prediques la palabra, que instes, que insistas a tiempo, insistir, rogar, en tiempo y fuera de tiempo. O sea, ¿qué es? Otra vez, pastor, y otra vez vas a hablar del pecado, otra vez voy a hablar del pecado. Pastor, ¿y no te cansas de hablar del pecado? No me canso. ¿Tú te cansas de pecar? No, entonces yo tampoco me voy a cansar de predicar el pecado. ¿Ya te cansaste de pecar? Nadie se cansa de pecar. Como el ojo no se cansa de ver, las personas no se cansan de pecar. El día que te canses de pecar te mueres y te vas al cielo y ya te conviertes en un ser 100% espiritual que no va a pecar. Pero eso hasta que no suceda, somos pecadores. Y estás aquí y eres pecador. ¿Y sabes qué? Llegaste con malos pensamientos. Nadie está limpio 100%. Nadie. Hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Es un proceso. Por eso no puedes juzgar a los que recién se convierten, porque él está luchando con aquel pensamiento, este está luchando con su exmarido, aquel está luchando con su expareja, y aquel con la droga, y aquel con la pornografía. Llegamos así. ¿A poco tú llegaste y ya, amén, hermano, me convertí ayer y ya estoy listo para abrir un estudio de Biblia? No es cierto. Llegas y sufres y estás luchando con tu pecadote, igual que yo. Todos llegamos así, pero si no tenemos misericordia, ¿cómo vamos a levantar a los demás? ¿Cómo los levantas? ¿Y cuántos de ustedes tienen un llamado y lo han simplemente hecho yo para el otro año, para el otro mes, para el otro año, para el otro año, y simplemente lo has extendido, y Dios te habló que sirvas en la escuela dominical y que sirvas en la alabanza y que sirvas y que abras tu casa en un estudio de Biblia? Necesitamos casas, necesitamos maestros, y por eso un maestro está sentado ahí y simplemente estás engordando, te estás sentado y te hinchas de alimento. Es como aquel que se mete a comer hamburguesas todos los días. ¿Cómo va a estar? Pues así. Y hay cristianos así. Así están cristianos, gordotes. ¿Y sabes qué dan? Nada. Bueno, sí, lástima. Que dices, este hombre, esta mujer, qué bárbaro, ¿cómo sabe? ¿Y por qué no eres maestro? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no pones tu casa? ¿Por qué no pones tu carro? Hermano, yo pongo mi carro para que se vayan a predicar ahí a Renacimiento. Amén, vamos a recibir ese carro. ¿Y por qué no pones una camioneta para la obra del Señor? ¿Por qué? Si Dios te ha dado tanto, para que se siga difundiendo el Evangelio. ¿Qué vas a llegar? ¿Vas a llevar tus carros, tu casa, tu dinero a la presencia de Dios? Nadie. Dios te va a decir, ¿qué hiciste, hijo, con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con aquello que te di? ¿Qué hiciste con los talentos? Ay, Señor, los guardé.
Eso vas a decir. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirvió tu casa? Dice, redarguye, tratar de convencer. Hermano, ¿cómo vas? ¿Ya te arrepentiste? No, no me he arrepentido, no quiero arrepentirme. Y al otro día, hermano, arrepiéntete de ese pecado. Pues en eso ando, es que mi esposa es la que está mal y yo estoy bien. Hermano, arrepiéntete, humíllate. Y entonces ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del maestro, ese es el trabajo de la sana doctrina. Arrepiéntete. Esa es la sana doctrina, arrepiéntete. O reprender, regañar. El regaño del pastor. Cuando el pastor habla y es el único que tiene la autoridad para regañar a la iglesia, es el pastor, y él lo hace con toda autoridad. Y lo hacemos, Dios nos respalda, y entonces en ese momento tú dices, caray, esta prédica fue regañona. Sí, ¿sabes qué? Dios fue el que te regañó. Porque si tú estás mal, es por eso que sientes el regaño. Si estuvieras bien, dijeras amén, amén, para aprender más. Exhorta es la palabra para kaleos, es animar. Un maestro de la Biblia anima, y dice el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no se sufra, como en la sana doctrina, duele. ¿Ya lo vieron? Subraya esta palabra. Cuando vendrán tiempos cuando no se sufra la sana doctrina, sino que teniendo comezón por el oído se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad. Fíjate esta palabra impresionante. Y se volverán a las fábulas. ¿Sabes qué significa fábulas en el griego? Es la palabra mutsas. M-U-D-A-S. Mutsas. M-U-D-S-A-S. Mutsas. Y significa enseñanzas en pagos. O sea, te enseñan un poquito por aquí, otro poquito por acá, otro poquito por acá, y nunca entienden toda la verdad. Nunca entienden. ¿Por qué? Porque ellos tampoco lo entienden. Un falso maestro no entiende la Biblia. Él agarra versículos, mira, este está bonito, ¿verdad? Y sacan unos versículos fuera de contexto para pretexto y predican unas cosas que dices, qué bárbaro, si ese versículo no está diciendo lo que este menso está diciendo. Pero no lo distinguen. Cuando les leyera un versículo abajo y un versículo arriba se darían cuenta que es un falso. Segunda de Pedro 1:1. Dice, Simón Pedro, siervo de apóstol Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí el apóstol Pablo está hablando y dice, siervo de Jesucristo. O sea, fíjate cómo fue su carta de presentación. Su carta de presentación de Pedro fue siervo de Jesucristo. ¿Sabes qué estaba diciendo? Esclavo de Jesucristo. Doulos es la palabra en el griego, esclavo. Doulos, dice, yo soy doulos de Jesucristo. Esclavo es aquel que no tiene opinión, que simplemente lee la Biblia, dice, sí señor, obedezco. Ese es el esclavo. Ahora, antes de quién eras esclavo, quizá Pedro estaba recordando su pasado y Pedro sabía, él supo que él era lanchero, había salido del vulgo. Él era un lanchero quizá con deficiencia de escritura, de lectura, no tenía una licenciatura como tú, no tenía una ingeniería o un doctorado, una maestría o un negocio. No, él vivía al día de lo que hacía. Era lanchero y pescador. No menosprecio ese oficio. Todos los oficios son, ¿verdad? Delante de Dios no hay más, no hay menos. Es simplemente con el corazón que lo hagas. Con el corazón que tú estés haciendo, ahí estás reconociendo. Y si estás allá, y aunque estés lavando los baños y trapeando los pasillos, o estés sentado en la silla presidencial, con el corazón que lo hagas, esa va a ser la recompensa cuando te encuentres con Dios. Pero Pedro sabía de dónde había salido. Él podría haber dicho, no, eso era antes. Ahora soy el apóstol, soy el pastor, y me van a respetar. Conocí a un sinvergüenza de aquí, otro de la misma lobo, de la misma colina de los lobos, y entraba y lo tenían que esperar allá abajo, y verdad,
como no sé cuántas hermanas lo tenían. Llegaron por acá otros hermanos que venían de allá muy dolidos, ¿verdad? Muy heridos, y tenía que llevar las hermanas a recogerle a su carro, y una llevaba la Biblia, otro llevaba el del bebé y otro llegaba así, y de repente se acerca con una de ellas, le dice: hermanita, la faldita está muy larga. Le dije: ¿eso le dijo a tu esposa? Dice: sí, eso dijo, pastor. ¿Y qué hiciste? Me quedé callado. El varón. Digo, yo le hubiera pegado un golpe en la nariz, diciéndole a tu esposa: hermanita, súbele un poquito la falda. Sinvergüenzas, pervertidos. Y ahí estaba. Le digo: hermano, ¿y cuánto tiempo tardaste para cambiarte de iglesia? Pues sí, todavía como un año. ¿Cómo puede ser? Y no los diferencian. Y los dicen: no, se equivocó, oíste mal. Sí, oímos mal. ¿Cuántos niños se acercan con sus madres? Mamá, el fulanito me agarró aquí, y mamá, y mi tío me está abusando. Oye, y la hija: no, eres un niño loco, pervertido, deja de hablar de tu tío, deja de hablar de tus hermanos. Simplemente se niegan a oír una verdad. Se niegan. ¿Por qué se niegan? Porque la verdad no la podemos soportar. No queremos soportar la verdad. ¿Cuándo no soportamos la verdad? Cuando nuestras vidas están mal. Cuando tú tienes tu vida puesto a cuentas con Jesús, entonces tú eres capaz de oír los problemas de los demás. Si tú estás chueco, no puedes oír y ministrar a los demás. Siempre le van a decir: ¿sabes qué? Cada quien con sus problemas. Tú con lo tuyo, yo con lo que... Calle ese chamaco y deje vivir, viva y deje vivir. Ese va a ser el consejo, simplemente. No va a haber nada que le puedas decir. ¿Por qué? Porque no hay nada dentro de ti. No hay nada. Tiene que estar lleno de la presencia de Dios, confesados tus pecados, para que puedas ministrar a los demás. Quizá Pedro reconoció de dónde había salido. O sea, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en el pasaje de Mateo 16? Si no lo recuerdan, yo se los digo. En Mateo 16, 15, cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, eres una piedra. Así le dijo: eres una piedra. Y Pedro dijo, se quedó. Yo me imagino que todos los discípulos se quedan así viendo. Dice: órale, ¿qué le va a pasar? Ahorita va al pobre Pedro, lo van a agarrar, ¿verdad? Dice: eres una piedra, Pedro, pero sobre esta piedra, tú vas a edificar la iglesia. Y todos se quedaron viendo uno con otro, ¿verdad? ¿Cómo? Si le está diciendo que es una piedra, y todavía de que le dice que es una piedra, dice: sobre esta piedra vas a edificar la iglesia. Y después de algunos años, quizá pasaron 1 o 2 años, cuando Jesús muere y hace su primera predicación en el libro de Hechos, capítulo 5, capítulo 2 y 3 del libro de Hechos, predica Pedro, y se convierten nada más que 3,000 y luego 5,000 personas. Y en ese momento nace la iglesia que había, el misterio que dijo Pablo. Pablo dijo que el misterio que había sido oculto, y nace la iglesia en un segundo. Hizo el plan de salvación. ¿Y quién quiere recibir a Cristo? Y 5,000 personas se pusieron de pie. Esa piedra fue transformada. Ese hombre que venía del lodo, que no sabía leer, que no sabía muchos idiomas, quizá nada más era como, ¿verdad?, como algunos guías turísticos de aquí de Acapulco, que saben lo necesario pero no pueden escribir, no saben leerlo. Y así era Pedro. Así era Pedro, y aunque era una piedra, fue transformado. ¿Y cuántos de nosotros no nos sentimos a veces una piedra? Señor, soy una piedra. Tanto que me has dicho que deje ese mal pensamiento y que deje ese pecado, y soy una piedra. Y estamos viviendo igual que Pedro, como una piedra. Y si tú te dejas transformar por el poder de Dios de piedra, Dios te va a hacer como no te imaginas. Te va a transformar en algo maravilloso, en algo hermoso, en un diseño. No vas a ser igual que aquel o que aquello, vas a ser una
creación de Dios única. Simplemente tienes que disponer tu corazón. Simplemente tienes que decir, ya basta. Ya no quiero vivir de esa vida. Ya no quiero comer del alimento que tanto me ha pervertido. Y te vas a la sana doctrina y empiezas a escudriñar la Biblia. Y si eres capaz de escudriñar la Biblia y me dices a mí, oye pastor, eso que tú acabas de decir está mal, yo lo platico contigo. Yo me gusta platicarlo. ¿Y que me equivoco? Claro que me equivoco. Soy humano. Y me gusta. Si alguien viene, pastor, a ver, aquí te equivocaste, y lo platicamos. Pero es porque tú escudriñas la Biblia. Porque le buscas. Pero si no le buscas, pues para ti esta es otra religión. Oye, pues no estás diciendo que aquí hay sana doctrina. Sí la hay. Sí hay sana doctrina. Te lo garantizo que hay sana doctrina. Pero siempre y cuando tú hagas tu tarea. No porque te sientes aquí, te conviertes en cristiano. No porque te metas al mar, te conviertes en pez. Tienes que estudiar la Biblia. Tienes que amar a Dios. Tienes que dejar tu pecado. Tienes que decirle a Dios, Señor, me acuso contigo que me gusta ese pecado. Tienes que decirle a Dios, Señor, quítame esos pensamientos y esos demonios que tengo en mi mente. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te limpia. Como el niño, imagínate, llega un niño, mamá, me metí en el lodo, mis ojos me arden, me duelen mis ojos, mamá. El niño, sufra. ¿Quién lo mandó al lodo? Sufra. Mamá, mis ojos, ¿no correría la madre o el padre a lavarle los ojos? ¿Y tú por qué piensas que Dios no lo hace? Simplemente porque no vas a los pies de Dios. Si tú fueras a los pies de Dios y le dijeras, Señor, líbrame de esto, líbrame, ya no lo quiero tener. Y Dios te limpia tus ojos, como el ciego Bartimeo. Sufres porque quieres. ¿Y sabes dónde te ha llevado el pecado? A vivir una vida amargada, triste, desamparada, sin futuro. Eso es lo que te hace el pecado. Y más la dádiva de Dios es perfecta. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál quieres? Dice la Biblia pues que estos hombres fueron totalmente transformados. Y dice aquí en 2 de Pedro, leemos este pasaje. Dice, una fe igualmente preciosa que a la nuestra. O sea, Pablo le escribe a estas personas, a estos líderes, a esos maestros, a estos cristianos, hermanos nuestros que vivieron en el primer siglo. Les escribe esta carta, y claro que esa carta ha sido permanecido por más de 2000 años y nos sigue enseñando. Las enseñanzas del apóstol Pedro siguen permeando y nos van a seguir enseñando todo lo que esta carta maravillosa dice. Y esta fe igualmente preciosa es que Pedro valoraba su fe tanto su fe como un diamante. Si tú te imaginaras un diamante, ¿verdad?, de los más grandes que existen, que valen millones y millones de dólares, dijo Pablo, para mí mi fe es mucha más preciosa y valiosa que todo el dinero del mundo. O sea, si tú logras entender que la fe que Dios te ha dado vale más que todas las riquezas del mundo, que las mujeres, que los hombres, que las casas, que los negocios, que tus hijos, que tus hijas, que tu esposa, que tu esposo, esto es mucho más valioso. Mucho más valioso. Y cuando tú tengas esto en claro, cuando tú pongas a Dios en primer lugar y que le digas a Dios, Dios, para mí tú vales más que todo lo demás. Y en ese momento dice la Biblia que Dios honra a quien le honra. Y Dios va a venir contigo y te va a decir, ¿cuáles son tus enemigos? Yo voy a quitar de ti todos tus enemigos, los voy a sacudir y los voy a quitar de tu vida por cuanto has puesto el amor en Dios, Él también te librará de tus enemigos. Jesús eso hizo. Jesús te conoció. Tú te puedes imaginar
que Jesús ya te conocía antes de que tú nacieras? Y con este comentario termino. ¿Tú te puedes imaginar que Jesús ya te conocía antes de que tú nacieras? No, ¿cómo? Bueno, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Él ya sabía tu nombre. Antes de que tu papá y tu mamá tuvieran relaciones sexuales. Antes de que naciera tu abuelo. ¿Cómo? Antes de que naciera tu tatarabuelo, ya sabía Dios dónde ibas a nacer y cómo te ibas a llamar. Espérame, antes de Abraham, ya sabía que ibas a nacer en Acapulco. Vamos más atrás. Dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, ya Dios te conoció. Algunos científicos dicen que la fundación del mundo tiene más de 50 millones de años. Puede ser que sí. Aunque el humano tiene sobre la faz de la tierra 6,000 años. La Biblia lo dice. ¿Cómo lo sabemos? Por las generaciones. 6,000 años. El hombre fue puesto en el Edén hace 6,000 años. Pero la tierra se fundó hace más de 54 millones de años, algo así, 54,000 millones de años. Y antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía tu nombre. Es Dios. Ya sabía tus pecados, ya sabía tus necesidades, ya sabía tus enemigos, ya sabía todo de ti. No le puedes esconder a Dios nada. Él ya te conoce. Y si me conoce, pues que me perdone. No. El paso de fe lo tienes que dar tú. ¿Me oyeron? O sea, ¿Dios sabe todo de ti? Sin duda, es Dios. Ahora quiere ver qué tan honesto eres y que le entregues su pecado. Por eso dice la Biblia, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Cuando tú le entregas tu pecado a Dios, Él te va a perdonar. Y no te imaginas lo que Dios va a empezar a hacer contigo. No has querido ser libre porque no es por falta de fe, ha sido por falta de decisión. Vamos a orar. Cuán grande y precioso eres, Dios. Porque aún las piedras, Señor, predicarían si nosotros no compartimos tu palabra. Aún se levantarían los ángeles mismos y vendrían a predicar. Si no se levantan estos maestros y esta generación, Señor, a predicar y a compartir y a servir. Tú dijiste, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sin duda, Dios está haciendo ahí un llamado a que tú llegues al cielo. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tengas la vida eterna. Si alguna persona renuncia a Jesús, si alguna persona dice, no quiero nada contigo, Dios, cuando venga el tiempo final, Dios les va a decir, yo te prediqué, yo te hablé, tú oíste a mis pastores, a mis predicadores, a mis siervos, yo te los mandé, oíste a los libros, a los apóstoles, tú los escuchaste. No vamos a tener excusa para haber negado a Jesús. Dios no negó a Jesús. Dios lo levantó, dice la Biblia, que lo levantó y le dio un nombre que sobre todo nombre, por cuanto sufrió, pero también por cuanto obedeció. El sufrimiento sin obediencia no tiene caso. El sufrimiento con obediencia, esa es galardonada delante de Dios. Dios, quisiéramos ser como tú. Quisiéramos saber que, como tú, que todo lo sabes. Pero bástate, dice la Biblia, bástate con mi palabra. No necesitas más. La Biblia es todo
todo suficiente. Ya está escrito toda tu vida aquí con Cristo Jesús. Ahora lo único que tienes que hacer es reconocer que necesitas a Dios en este momento. Te necesito, Dios, dile con todo mi corazón, quiero caminar contigo de tu mano, quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador, y quiero que vengas a mi corazón. Y donde tú estás, el día que me llames, yo también esté. Te recibo pues, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Un aplauso al Señor.